No hay momento, no hay momento más terrible para la historia de la humanidad. No hay momento, no hay un tiempo más terrible en la historia de la humanidad que ese preciso momento cuando aquella primera pareja en el Edén, gozando de una completa y total libertad, deciden, ellos toman la decisión. En ellos estuvo el tomar la decisión de apartarse de la voluntad de Dios para rendirse y someterse a la voluntad de la serpiente. No hay en la historia de la humanidad entera, desde el origen hasta este día, un momento tan catastrófico, tan terrible para el hombre, para la humanidad y para el mundo, para la tierra y el universo, como ese momento cuando el hombre y la mujer, aquella primer pareja, gozando de una completa y total libertad, deciden en su corazón hacer a un lado a Dios y atender, obedecer a las palabras de la serpiente antigua, el dragón, el diablo, Satanás. En ese momento, cuando ellos toman esa decisión, dice la palabra, la condición del hombre obviamente cambió, la vida del hombre cae en maldición, el mundo entero cae en maldición y la condición del hombre cambia radical, totalmente, dice la Escritura. Así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La condición humana cambió total y radicalmente. Ahora el pecado había entrado al mundo y así como entró el pecado al mundo, entró la muerte. Entendiendo que no se trata de la muerte física, entendiendo muerte como lo que significa realmente en el sentido espiritual, quedar lejos de Dios, apartados de Dios. El hombre ya no disfrutaba la presencia y la bendición de Dios. Ahora el hombre, bajo el dominio, sujeto, sometido a la voluntad de la serpiente, y ahora con una condición espiritual de maldad, que lo llevaba a la maldad, que lo llevaba al pecado. Y esa condición de muerte, esa condición de pecado, esa condición de maldad en su corazón, solamente le devolvía miseria, quebranto, dolor, llanto, sufrimiento. La condición del hombre cambió total y radicalmente. Una condición de estar de sometimiento y de esclavitud al enemigo, porque está escrito. Ahí en la carta de Pablo a los Romanos nos lo explica de esa manera. ¿Qué no sabes? Que si tú te sometes a alguien para obedecerle, ¿te conviertes en esclavo de aquel a quien obedeces? Si tú te sujetas, te sometes para obedecer al diablo, ahora vas a ser un esclavo del diablo, a diferencia de si te sujetas y te sometes para obedecer la justicia a Dios, ahora serás un esclavo de la justicia. En ese momento el DNA espiritual del hombre cambió total y radicalmente, ahora en una esclavitud, sometido completa y totalmente a la voluntad del enemigo. Pero Dios no nos dejó sin esperanza, porque lo hemos visto, lo dice la Escritura. Vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre, porque todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado, y Dios no nos deja sin esperanza. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y si el Hijo de Dios,
Gracias a Dios por esta Navidad, porque ese fue el principio a nuestros ojos de la bondad de Dios. El Hijo del Hombre se presenta, el Hijo de Dios se presenta para romper con ese yugo. Si el Hijo de Dios te liberta, serás verdaderamente libre. Esa atadura, esa esclavitud, ese yugo de estar sujeto y sometido a la voluntad del enemigo. Porque así como lo hemos estado viendo, dice la Escritura, con mi mente, con mi corazón, deseo hacer lo bueno, pero me topo con esta ley, una ley de maldad y de perversidad en mi carne, que termino haciendo lo que no quiero, termino haciendo lo que no deseo. No lo entiendo. Es el pecado que mora en mí el que me hace terminar haciendo lo que no quiero. Pero hay esperanza. Dios no nos dejó sin esperanza. Desde las primeras páginas de la Biblia, así lo dice. La serpiente heriría a Cristo en el calcañar, en el tobillo por el talón. Pero el Cristo, el Hijo de Dios, destruiría a la serpiente aplastando su cabeza. Dios no nos dejó sin esperanza. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y damos gracias a Dios por este tiempo de Navidad, porque dice la Escritura, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque para todo hay tiempo, porque para todo evento que sucede bajo del cielo en esta tierra, hay una hora, hay un momento, hay un tiempo específico, y dice la Escritura, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Dios envió a Cristo, a Jesús, nacido de mujer, y bajo la ley, para que nos redimiera, para que nos rescatara, poner delante de nosotros la llave para la libertad completa y total. Si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres, pues un día llegó el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo? El tiempo de la estrella, el tiempo de Belén, el tiempo de los pastores, el tiempo por el cual preguntaba Herodes, ¿y cuándo fue el tiempo en que nació ese niño? Dios envió a su Hijo para que nos redimiera, nos rescatara, para que Cristo pagara el precio y fuéramos nosotros rescatados, pudiéramos ser libres de esa condición de esclavitud, de estar sometidos a la voluntad del enemigo. Dice también, ahí en la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, verso 4, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, la bondad de Dios, cuando se mostró su amor para con los hombres. Y si bien lo entiendo claramente, que esa bondad y ese amor se manifiesta en toda su extensión en la cruz, muriendo Cristo, llevando Cristo la consecuencia de nuestro pecado para romper con toda maldición, pero también entiendo que la bondad y el amor comienza a manifestarse desde que nace en Belén, desde que nace de una jovencita que no había estado con ningún varón, que nace del vientre virgen de una jovencita. Así que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque nosotros estábamos en esa esclavitud, sometidos, sujetos a la voluntad del enemigo, conforme a la corriente de este mundo de delitos y pecados, una corriente que no nos deja, que simplemente no tenemos la fuerza para contrarrestarla, una ley agarrada en esta carne, una ley que no permite que con mi mente, que con mi buen deseo del corazón,
la pueda romper. Pero Cristo a eso vino y nos salva, no por nada bueno que hayamos hecho, sino por su misericordia. Estando muertos en delitos y pecados, siendo aún enemigos de Dios, Cristo paga el precio. Cristo da su sangre en rescate por nosotros. Bendito sea Dios. Gracias. Si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Y es importante en este momento. Normalmente el énfasis que le damos a Dios en nuestra vida es, me duele. Señor, que ya no me duela. Ay, Señor, ahí te encargo la renta, el gasto. Normalmente estamos en eso y normalmente estamos ubicados en eso. Como en lugar de eso, deberíamos de tener en cuenta que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y si bien hay obras del enemigo que se están manifestando en este tiempo y en este momento, la principal de todas es romper con ese yugo de esclavitud que tiene sobre la humanidad hacia el pecado. Gracias que llegó ese tiempo, que Dios manifestó su bondad y que cuando Cristo vino para destruir al enemigo, para destruir toda obra del diablo, estaba hablando primordialmente de ese yugo de esclavitud al pecado. Quiero que pienses en este momento, quiero que pongas atención. Hay cosas en la vida que nos tienen atados, que nos tienen esclavizados, cosas que luego en tu vida te das cuenta, no puedo dejar de hacer, no puedo dejar de caer en tal o cual situación. Malos hábitos, malas costumbres, adicciones, cosas que tú con tus fuerzas has querido romper con ellas, pero simplemente hay una ley. El pecado mora en nuestra carne y con mis buenos deseos quisiera hacer lo bueno, quisiera romper con eso, pero termino cayendo una y otra vez y no puedo levantar la cabeza, no puedo ser libre de esos malos hábitos, malas costumbres, de esas cosas que tú sientes que no son buenas en tu vida, pero que una y otra vez vuelves a caer en ellas. Piensa en ellas. Porque si el Hijo te ha libertado, eres verdaderamente libre. Y tienes que entender porque dice la palabra, conocerás la verdad te hace libre. ¿Cómo es que Dios hace y rompe con ese yugo de la esclavitud de nuestra vida sometida al diablo, al enemigo? Lo veíamos en 3 partes, en 3 puntos importantes en Ezequiel 35 del 26 al 27. Número 1, te limpiaré de todas tus inmundicias, dice Dios. Punto número 2, voy a quitar el corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. Primero, perdona todas tus faltas y todos tus pecados. Número 2, ese DNA, esa genética espiritual que te lleva al mal, que te lleva a cometer el pecado, que te lleva a caer una y otra vez en aquello que no le agrada a Dios. Dios lo quita para poner un nuevo DNA. Un nuevo DNA, pero ahora, si antes era de maldad, ahora es un corazón de carne que siente, un corazón que puede tener el deseo de seguir a Dios. Y punto número 3, pone en ti, quita el espíritu que hay en el hombre y pone Dios su Espíritu Santo. Y no olvides lo que dice la Escritura. Cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo,
recibes poder. Número 1, te perdona toda tu maldad. Número 2, quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne. Y punto número 3, va a poner en nosotros el Espíritu Santo y lo dice claramente, voy a poner el Espíritu Santo para que ahora andes en mis estatutos, ahora andes conforme a mi voluntad. Y todo esto se cumple en Cristo de esta manera, a través de recibir a Cristo en el corazón con toda sinceridad y nacer de nuevo, nacer de nuevo. Nicodemo, lo que nació un día de la carne es carne, está sujeto a la carne, el pecado está amarrado a la carne y hay una ley que no permite que, aunque por más que tú lo desees, no puedes librarte de esa ley que te lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tienes que nacer del Espíritu de Dios. Todos aquellos que le reciben, todos aquellos que le dicen a Cristo, ven a mí, ven a mi corazón, dame una vida nueva, cámbiame, transfórmame a tu imagen, lléname de ti, lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo. Somos perdonados de todo pecado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Número 2, habiendo sido lavados en esa sangre para el perdón de nuestras faltas, ahora Dios quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne. ¿Cómo? Pues ahora nacemos del Espíritu, engendrados por Dios, engendrados por el Espíritu de Dios. Ahora la vida de Dios, la naturaleza de Dios está en nosotros. Y punto número 3, ¿cómo se cumple? Cuando recibo a Cristo en el corazón, Señor Jesús, ven a mí. Y lo que viene es el Espíritu Santo y llena tu vida. Y ese Espíritu Santo es poder. Y ese Espíritu Santo en tu vida rompe con la ley del pecado y de la muerte, la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu Santo te libra de la ley del pecado y de la muerte. Porque si bien ahí está el cuerpo y todavía el pecado y la maldad moran en esta carne, hay una ley superior ahora dentro de ti, el Espíritu Santo. Y si tú te rindes al Espíritu Santo, a la dirección del Espíritu Santo, vas a estar siempre venciendo la ley del pecado y de la muerte. Muy bien. Así que Gálatas capítulo número 5. Dios provee rompiendo con esa genética de maldad a través del nuevo nacimiento, perdonando nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Número 2, siendo engendrados en ese momento a los que le recibieron. Les dio el poder y la autoridad de ser engendrados por el Espíritu, de ser engendrados por Dios. Y en ese, ven a mí, lléname de tu Espíritu, recibes el poder que te permite andar en tus alturas por encima de todo lo que la carne quiera. Gálatas 5:16. Hay un título en mi Biblia, en diferentes Biblias, tiene este título, las obras de la carne, lo que la carne produce y el fruto del Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Verso 16, digo pues, dice Pablo escribiendo a los Gálatas, digo pues, anden en el Espíritu, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. La carta es a la iglesia. Tú dile esto a una persona sin Cristo en el corazón y ya lo aprendimos. No tiene manera de escapar del yugo de esclavitud, pero la iglesia, la verdadera iglesia, no por donde te reúnes o te juntas, no.
refiriéndonos a los que han nacido de nuevo, a los que tienen a Cristo en el corazón, a los que han recibido esa llenura del Espíritu Santo. Bueno, ahora anda, vive, camina, decide, habla, toma tus decisiones basadas en la guianza y en la dirección del Espíritu Santo. Y cuidado, no se te ocurra satisfacer lo que la carne quiere. La carne quiere que todavía prendas el cigarro. La carne quiere todavía pornografía. La carne quiere lo suyo. Ahora hay una ley superior en ti. Ahora Cristo mora en ti. Ahora has sido engendrado de Dios. El Espíritu Santo está en ti y está en ti. Está en ti. Está en ti nuevamente decidir. Está en ti tomar la decisión de seguir la guianza y la dirección del Espíritu de Dios. Anda pues en el Espíritu y no satisfagas el deseo de la carne. Verso 17, Gálatas 5. Porque el deseo de la carne, el pecado y la muerte mora, está agarrado en la carne. Así que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Las dos se oponen entre sí. ¿Habrá algún lugar donde la carne y el Espíritu de Dios se den la mano? No lo hay. ¿Habrá un lugar donde lo que la carne quiere y lo que el Espíritu quiere vayan en el mismo rumbo? No lo hay. La carne se opone al Espíritu. El Espíritu Santo se opone a la carne. Estos dos se oponen entre sí. O haces lo que el diablo dice, lo que la carne quiere, o como hijo de Dios decides actuar, decides hablar, decides hacer lo que Cristo enseña, lo que la Biblia dice. Decides hacer justicia, hacer la voluntad y lo que Dios dice. Anda pues en el Espíritu, no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el deseo del Espíritu Santo es en contra de la carne, y estos están en pelea uno contra el otro. No hay momento donde hay paz entre ellos, ni momento donde van de la mano, ni van en el mismo sentido. Hay una parte en la Escritura, en el libro de Isaías, donde dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos, los caminos del hombre. Dios hablando, mis pensamientos y mis caminos no son los del hombre. Y luego aclara: así como los cielos están más altos que la tierra, así mis pensamientos y mis caminos son mejores que los tuyos. Pero Cristo lo deja de una manera más clara: el que no es conmigo es contra mí. Estos no son mis pensamientos, bueno, pues son los míos, ya me la voy llevando. Estos caminos no son los de Dios, bueno, pues son los míos, pero Cristo lo deja más que claro. El que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay grises, o es blanco o es negro. Estoy con Cristo, sigo a Cristo, voy de la mano de Cristo, y si no es eso, cualquier otra cosa es en contra de Cristo, en contra de su voluntad, en contra de su deseo. Y lo que produce es muerte. Mientras que si sigo a Cristo, voy tras de Cristo,
sigo su palabra, hago justicia conforme a la voluntad de Dios, el fruto que voy a levantar es vida eterna, es gozo, paz, es lo que voy a levantar. Así que el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, el deseo del Espíritu Santo es contra la carne, el deseo de la carne. Estos dos se oponen entre sí y termina diciendo el verso 17, para que no hagas lo que quieras, lo que se te antoje, lo que venga a tu mente, para que no hagas lo que quieras. Anda en el Espíritu, decide por el Espíritu, decide por la palabra, por el deseo de Dios. Ve tras lo que aquí diga. Ahora sí, mientras que anteriormente estaba sujeto, dominado y arrastrado por la corriente de delitos y pecados, en una total esclavitud que no te dejaban decidir por ti, ahora nuevamente has vuelto a esa libertad. En ti está el que decidas. O le das vuelo a la hilacha, como dice el dicho normalmente, o le das vuelo a la carne, satisfaces la carne, o tú decides. Voy tras el Espíritu Santo, voy tras de Cristo, para que no hagas lo que quieras. Verso 18, conforme a lo que estamos diciendo, si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley, ahora eres guiado por el Espíritu. 19, y manifiestas son las obras de la carne. Por si luego no me queda claro, Pablo ahora agrega en su carta a los Gálatas, oye, bueno, pero a ver, no le entiendo todavía la carne. Pues esto es lo que produce la carne. Y aquí te va. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, es decir, la relación sexual fuera de la relación del matrimonio, fuera del pacto del matrimonio. Ese es el adulterio. El hombre o la mujer unidos en el pacto de matrimonio se salen para tener por fuera una relación sexual, una relación íntima fuera del matrimonio, adulterio. Y fornicación, obvio, fornicación sexual. Ese es el pecado sexual para aquellos que están ligados en el matrimonio o los que están fuera del matrimonio. El pecado sexual fuera de la voluntad de Dios. Esa es la fornicación. Y cuando habla de inmundicia y de lascivia, habla también de la perversión sexual, inmundicia, lascivia. Cuando hablas de lascivia, nadie mejor que una dama, que una mujer te puede decir lo que es la lascivia. Ellas sienten la manera cuando alguien las ve, cuando un varón las ve, y cuando las ve de una manera mala, de una manera deseándolas carnalmente, viéndolas como un objeto sexual. Inmundicia, lascivia. Verso 20. Idolatría. Obras de la carne. Idolatría. Idolatría en el sentido más simple y sencillo. Las estampitas, las imagencitas, los cuadritos. Cosas que tienen que ver no con el espíritu, con adorar a Dios en espíritu y en verdad, sino a través ligados fuera de Dios, fuera de Cristo, y querer buscar a Dios, fuera de Cristo, en espíritu y en verdad. La manera más sencilla, las imagencitas, y andarle pidiendo a las imagencitas, poner la confianza y la fe en algo que traigas colgado en el pecho, en algo que tengas por ahí en la cajuela del carro, algo que pones en una pared ahí de tu casa. Idolatría. Hechicería, brujería, en el sentido más, para poder entender, hechicería es querer lograr manipular a alguien a través de cualquier otro medio, querer que alguien haga tu voluntad, alguien más. Eso es esa manipulación,
es hechicería, pasando por todas las demás cosas que no hay necesidad de decirlas. El ir con la bruja, el ir con la hechicera. Aquí no hay con que magia blanca y magia negra. Esto es magia blanca. No, no, no. Hechicería se lleva de encuentro a todo. Lo vimos hace un momento. O es de Cristo, y si no es de Cristo, es algo que Cristo aborrece. Idolatría, estamos en el 20. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Es la obra de la carne. Me dijo, se la regreso. En aquel entonces me la hizo, me la va a pagar. Iras, contiendas, disensiones, divisiones. El que viene y con el chisme divide familias, el que mete chisme y trae problemas en el trabajo, etcétera. Divisiones, el que anda provocando divisiones en un matrimonio. Herejías, cosas que son una blasfemia en contra de Dios, la manera de hablar o de decir, etcétera. 21. Envidias. Es que me cala, me duele que aquel se haya comprado ese carrito. Me cala, me duele lo que aquel tiene. Esa es la obra de la carne. Homicidios, porque no solamente con una pistola y un cuchillo o de alguna otra manera le quitas la vida a alguien, con tus palabras, con tus acciones también matas. Borracheras, las obras de la carne. No andes en la carne, no hagas lo que la carne quiere. Levántate y haz lo que el Espíritu dice. Deja las cosas de la carne, no suplas, no proveas para la carne. Quítate esas cosas. 21, estamos en el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ayer hablaba con una persona y esta persona me decía, pues hace 30 años que dejé la tomada, porque antes no iba a la iglesia cristiana, obviamente, a la iglesia, y recibe el mensaje como está en la palabra, ¿verdad? ¿Ok? Y me platicaba, hace 30 años dejé la tomada y le dije, oye, entonces eras bueno para entrarle al vino. Dice, sí, nada más el fin de semana, pero le pegaba duro. Y cuando lo dejé, me di cuenta de algo, dice. Me di cuenta de algo, que todos aquellos con los que me juntaba a tomar, en realidad no eran mis amigos, porque dejé la tomada y no me volvieron a invitar para nada. Se acabaron esas amistades. Es igual cuando tomas la palabra y empiezas a considerar la palabra, pues los que no son de Dios empiezan solitos, se apartan y te apartan. Ya no te quieren en sus vidas porque tú eres algo que les incomoda. Si para Dios somos olor agradable de Cristo, olor de vida, para los demás, dice la Escritura, somos olor de muerte, para muerte. Lo que para Dios es de vida, lo que es bendición para ti, para los otros que no tienen a Cristo, es olor de muerte. Versículo número 21. Estamos leyendo envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo, los amonesto, los exhorto a que tengan cuidado, no satisfagan los deseos de la carne, dejen lo que es de la carne, anden en el Espíritu, sigan la guianza y la dirección del Espíritu, levántense la ley del Espíritu.
Ya rompió con la ley del pecado y de la muerte. Ahora anden en el Espíritu. Decidan andar en el Espíritu. Como se los he dicho antes, los amonesto, como se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no tienen entrada al reino de Dios. Y se nos atora la saliva. ¿Cómo? Sí, Gálatas 5, y léete desde el 19, el 20 y el 21. Todos aquellos que practican, todos aquellos que tienen como hábito, como costumbre, participar en estas cosas, dándole gusto a la carne. Te amonesto nuevamente, dice la Escritura, como ya se los he dicho anteriormente, los que practican tales cosas, los que andan en esto, no tienen entrada al reino de los cielos, no heredarán el reino de Dios. Anda en el Espíritu, verso 22. Porque el fruto del Espíritu es diferente al adulterio, a la fornicación, a la blasfemia, a la hechicería, a las iras, a las contiendas, a las venganzas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Al contrario de las obras de la carne, el fruto de la carne, lo que la carne produce. El Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley que te diga andas mal. Estás mal. Contra tales cosas no hay ley que las condene. Contra tales cosas lo que hay es la bendición de Dios. Versículo número 24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado ya todo lo que la carne quiere y lo que desea, todo eso que la carne promueve, ya lo han crucificado. Por eso dice, ¿recuerdas estos versos? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió y se entregó por mí, amándome en la cruz. Así que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. La carne ha sido crucificada. Los que son de Cristo crucificaron la carne. Lo que ahora vivo en la carne, porque aquí traigo todavía esta carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo conforme a la fe, conforme a la enseñanza, conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Verso 25. Así que, si recibimos a Cristo en el corazón, si fuimos engendrados ahora por el Espíritu de Dios, si ahora tenemos vida, ya no muerte, sino vida por el Espíritu, recibimos vida eterna, ahora participamos de la naturaleza de Dios, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Ya no le demos gusto a la carne. La carne, si Cristo está en mi corazón, quedó clavada en la cruz para destrucción del hombre de pecado. En el nombre de Jesús, todas estas cosas han sido dichas. En el poderoso
nombre de Jesús, con el deseo, con la voluntad de Dios de que ahora entiendas, si Cristo está en tu corazón, que hay un poder, el Espíritu Santo, una ley que ahora está en ti por encima de la ley del pecado y de la muerte que está agarrada en tus miembros. Ahora eres completa y totalmente libre para servir a Dios, para seguir sus pasos. En el nombre de Jesús. Amén.